Mi nombre es José Camilo Pérez Daza, soy el grado noveno A y hoy voy a exponerles sobre el vanguardismo, el realismo mágico, la función cuadrática y la biotecnología. El vanguardismo se refiere a las personas y las obras experimentales e innovadoras. Representa un empujo en lo que era aceptado con la norma o status quo en ese entonces. Se le llama vanguardia artística a los movimientos rupturistas de mediados del siglo XX que tenían como objetivo representar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje pictórico y o escultórico, debido a que las vanguardias tuvieron lugar en una época de revolución artística y sociales por parte de toda la comunidad, razón por la cual gran cantidad de artistas utilizaron este método para expresar sus ideas a la sociedad. El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX que se caracteriza por la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista, logrando mezclar el mundo sobrenatural con el mundo real. Tuvo lugar entre 1930 y 1970, llegando a su apogeo entre los últimos 10 años. No fue hasta que Arthur Uslan Piet decidió usar su término para referirse a un fenómeno en la literatura hispanoamericana. Todo tipo de texto mágico realista presenta una serie de características, entre ellas el tiempo no lineal y los múltiples narradores. Aparte de que el narrador en estos tipos de textos no te presenta el porqué de la situación, no te dice el cómo se llegó a la situación actual. Pero aparte de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, el realismo mágico no solo fue utilizado como medio de entretenimiento, sino también como una arma crítico-política a las altas entidades. Esto debido a que durante su tiempo hubieron una serie de movimientos y además una serie de quejas políticas y sociales por parte de las sociedades, razón por la cual los escritores decidieron recurrir a este para poder defenderse y para poder atacar a las altas sociedades con el fin de lograr algún daño. Es tanto así que un ejemplo claro de eso podrían ser Los 100 años de soledad, un libro escrito por Gabriel García Márquez. Una función polinómica es aquella constituida por un polinomio, siendo una función cuadrática un ejemplo de ello. Una función cuadrática se puede representar con una gráfica de parábola y con la ecuación función de x igual a x al cuadrado más bx más c. Para graficar una función cuadrática hay que tener en cuenta el vértice, el cual se basa en el eje de simetría, siendo x el valor del eje de simetría y y la función cuadrática del valor del eje de simetría. Ahora, en el caso de que a llegase a ser positivo, la parábola irá dirigida hacia arriba en forma de U, pero en el caso en el que a llegase a ser negativa, la parábola irá dirigida hacia abajo en forma de N. Una vez sabiendo esto, tenemos ahora que tomar al menos 4 valores más para tener 5 de los cuales guiarnos al momento de graficar la parábola. Para hacer eso tenemos que coger la primera ecuación que nos dieron y reemplazar los valores de x por el valor de los ejes de x que estemos utilizando para esos nuevos valores. Después de hallar los resultados tendremos los 5 nuevos puntos los cuales podremos guiarnos para hacer la parábola. Ahora, en el caso en el que la parábola llegase a tocar el eje x o y, podremos hallar los puntos de corte con una simple ecuación. En el caso de x tendremos que igualar el valor de y a 0, resolviendo la ecuación ax al cuadrado más bx más c con los valores de la primera ecuación. Pero hay que tener algo en cuenta porque como b al cuadrado menos 4ac llegase a ser mayor a 0 habrán dos puntos de intersección. En el caso en que llegase a ser 0 habrá solo uno y si es menor a 0 no habrá ninguno. Y por último, para hallar los puntos de corte en el eje y tan solo tenemos que tomar el valor de c, ya que si igualamos el eje de x a 0, obtendremos todos los resultados en 0 excepto el valor de c, teniendo así una parábola de al menos 5 puntos y los puntos de corte de esta en el plano cartesiano. La biotecnología se refiere a aquellos procesos tecnológicos que utilizan sistemas orgánicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos y o servicios con fines específicos. Pero aunque esto suene complejo, la biotecnología tuvo sus indicios desde mucho tiempo más atrás. De hecho, desde que el primer humano decidió utilizar hierbas específicas como medicina. Y de todo lo que hemos sido capaces de recolectar desde ese momento hasta ahora hemos tenido que clasificarlo en 6 ramas. La primera de ellas, biotecnología roja, encargada de la medicina. La biotecnología blanca, encargada de la zona industrial. Biotecnología gris, encargada del ecosistema. Biotecnología verde, encargada de la agricultura. Biotecnología azul, encargada de las zonas marítimas. Y la biotecnología naranja, encargada de la enseñanza de la misma a las nuevas generaciones. Lastimosamente, así como hemos logrado descifrar tanto sobre la biodiversidad de nuestro planeta, hemos llegado a ver lo que somos capaces de hacer. Uno de los más peligrosos vendría a ser la polinización cruzada, donde el polen de las plantas genéticamente modificadas le pasa ese gen único a otras plantas las cuales no deberían de tenerlo, como las hierbas maliciosas que suelen crecer en algunos cultivos, dificultando así la agricultura. Ocurriendo lo mismo con los insectos, donde ahora son ellos los que obtienen esa resistencia a los insecticidas. Pero así como el daño se causa al medio ambiente, también nos causa a nosotros, dándonos una escala de 3 niveles para clasificar ese daño. En el primer nivel encontramos amenazas que no son del todo peligrosas para la raza humana y que somos capaces de controlar. En el segundo nivel ya encontramos amenazas que se salen un poco de nuestras manos, pero que aún así somos capaces de controlar. Y en el tercer nivel encontramos amenazas que ya se salieron de nuestras manos y que somos incapaces de controlar.